Llena, oh Padre, mi vida, Padre eterno, conduce mi ser, lleno de amor verdadero, yo quiero mi corazón hoy entregarte a ti. Hola, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe donde se encuentren el día de hoy. Qué gusto, una vez más, poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios a través del estudio de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, como leyeron al principio, las cosas que deben de suceder pronto. Estamos estudiando el libro de Daniel y en principio hemos visto, nos hemos dado cuenta que Dios quiere, como también lo dice en su palabra, que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y se salven. Que el propósito de Dios es que todos podamos tener la oportunidad de alcanzar la salvación. Y que todo lo que acontece a nuestro alrededor constantemente, todo lo está dirigiendo Dios para nuestro propio bien. Y como hemos visto en el libro de Daniel, allí Dios se encargó de conducir la vida de estos jóvenes, de Daniel y sus amigos, para que estuviesen en la corte del rey. Porque también Dios estaba interesado en el rey, en su pueblo. También estaba interesado en aquellos que estaban en la corte, que eran hombres paganos, que creían en dioses paganos, que creían en la astrología y un montón de cosas más. Y Dios quería captar la atención y mover sus corazones hacia Él. Y la palabra de Dios, antes de continuar con este estudio del libro de Daniel, en Primera de Corintios, el capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, nos dice algo referente a todas estas cosas a las cuales nosotros vamos a estudiar, porque vemos que para estudiar Apocalipsis también estamos estudiando otros libros. Nos vamos a encontrar que vamos a estudiar otros libros y que vamos a estudiar prácticamente toda la Biblia. ¿Sí? Vamos a ir de un lado al otro estudiando la palabra de Dios. ¿Y qué dice entonces Dios al respecto de esto, de todas las cosas que están escritas en las Sagradas Escrituras? Primera de Corintios, capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 11. Allí dice el apóstol Pablo, en el versículo 1, que quizás se los muestre, pero ustedes pueden buscarlos en su casa, donde dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Esto está haciendo referencia a cuando el pueblo de Israel viajaba por el desierto con Moisés, guiados por una columna de nube. Dice: y todos pasaron por el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, todas las cosas que están escritas en las Sagradas Escrituras son para nuestra enseñanza. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el verso 11, como les decía. Estas cosas, y es más, voy a poner para que ustedes puedan leer diferentes versiones y van a captar entonces el significado completo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Es decir, estas cosas que sucedieron antiguamente son un ejemplo. Son un ejemplo. Y están escritas, es decir, están en las Sagradas Escrituras, no porque sí, no de casualidad. Estas cosas le sucedieron a nuestros hermanos en la antigüedad y están escritas para amonestarnos a nosotros
a quienes han alcanzado los fines del siglo, los fines de los siglos, el fin del siglo o el fin de los tiempos. Están para amonestarnos. En otro texto, en otras traducciones, dice son una advertencia. Son una advertencia. Jesús mismo dice en su palabra, en Juan 14:29, que lo voy a poner allí, dice, os lo he dicho todo antes que suceda, para que cuando veáis, creáis que yo soy. Y como hemos aprendido en el video anterior, Dios es el que dirige y es el que pone los tiempos, el que pone reyes, quita reyes. Dios está al control de la historia. Dios es el que está al control de la historia. Y también tenemos otro texto en Romanos 15 y el verso 4, donde dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Se escribieron para que nosotros pudiéramos aprender. Se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, que nosotros podemos ver en las historias del pasado y en cómo Dios ha ido conduciendo a su pueblo a través de los tiempos, podamos nosotros hoy tener esperanza y tener confianza que si Dios dirigió las cosas de esa manera en aquel tiempo para llevarnos al buen puerto, también lo hará así con nosotros hoy. Que no tenemos nada que temer, que incluso todas esas historias nos van a servir a nosotros como una advertencia de las cosas que van a acontecer en el futuro y que van a tener una gran relación. Y esto lo vamos a ver a través del estudio de Daniel y el estudio que estamos encarando ahora del capítulo 2. Con esto en mente y en nuestro corazón, vamos a continuar entonces leyendo el libro de Daniel, el capítulo 2. Daniel capítulo 2 y el versículo 29 en adelante. Y vamos a ir prestando atención a algunas cosas, algunos detalles importantes. En realidad todo es importante. Y vamos a ir viendo algunas cosas, las vamos a hablar hoy, y otras cosas las vamos a ir viendo a medida que vamos entrando y vamos profundizando y vamos avanzando cada vez más en el estudio de la palabra de Dios. Entonces Daniel comenzó a exponer delante del rey y lo hizo a partir del versículo 29 en adelante de esta manera. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Fíjense que Dios es el único que puede saber lo que nosotros pensamos. No hay manera de que el enemigo de Dios, ni ángeles, nadie puede saber lo que nosotros pensamos. Pero Dios sabe lo que nosotros pensamos, y en este caso, Dios sabía lo que el rey estaba pensando en el momento que se fue a dormir. Y a mí me ha sido revelado, dice Daniel, este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Es decir, son detalles que nosotros tenemos que empezar a analizar y tener en cuenta. El rey Nabucodonosor sueña con una imagen, una estatua. Uno de los mandamientos de Dios dice, no te hagas imágenes. ¿Sí? No, en otras palabras, no te hagas un Dios o no te imagines cómo es Dios. Entonces, ya el hecho mismo de, digámoslo,
El mensaje nos está diciendo, en otras palabras, que los hombres tienden a hacerse dioses ellos mismos. Ellos se creen dioses. ¿Mm? Entonces, dice, esta imagen era muy grande, terrible, y comienza a describir cómo era esa imagen. La cabeza de esta imagen era de oro fino, de oro puro. Su pecho y sus brazos eran de plata. Esto también es importante tener en cuenta, el valor, ¿sí? El valor de cada uno de los materiales con que estaba hecho la estatua. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, es decir, no cualquier barro. Fíjense que dice que los materiales con que estaba hecha la estatua, esta imagen, una imagen que evidentemente el hecho de hacer o erigir o tener una imagen va contra la voluntad de Dios, estableciendo una manera, ¿sí?, de adoración que reemplaza a Dios, que pone al hombre en este caso, porque estamos desobedeciendo a Dios. ¿Sí? Ahora, esta imagen tenía diferentes valores. La imagen era de oro en su cabeza, de plata, de bronce, de hierro y de barro. Es decir, que la imagen en su constitución cada vez el material con que estaba hecho era cada vez de menor valor, lo que significa una degradación. Es decir, que lo que está simbolizando de cierta manera la imagen es que el mundo constantemente trataría de instalar un gobierno mundial para todo el mundo. Y ya lo vamos a notar a través de la interpretación que el profeta Daniel le da a Nabucodonosor. Es decir, el mundo a través del tiempo, a través de los siglos, siempre ha querido establecer un control mundial. Pero esa intención o esos diferentes gobiernos, esas diferentes intenciones, cada vez han sido de menor valor, de menor fuerza y cada vez con digamos que los valores, el valor que tiene, el valor de esa sociedad cada vez es inferior. Hasta llegar al barro, pero no cualquier barro, sino que ahí nos agrega un detalle, que es barro cocido. Algo que no encaja con los materiales que describe la estatua. No encaja con los materiales que describe, porque habla de materiales, ¿sí? Y el barro es algo que, si bien hay algunas casas de barro, por supuesto, pero no encaja con el resto de los materiales. Y es barro cocido. Entonces dice, y estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, es decir, una piedra que no está hecha no con mano. Podríamos buscar textos que nos aclaren qué significa no estar hecho de mano, sino que no es de esta creación, no es la manufactura, ¿sí? No tiene que ver con algo hecho por los seres humanos. ¿Mm? Dice, no con mano, una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen, y este es otro detalle, en sus pies, en los pies de la imagen, en los pies, no en el pecho, no en el torso, no en la cabeza, en los pies. Hirió, dice, entonces dice, hasta que esta piedra, dice, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno, es decir, desapareció. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Es decir, hay una transformación
en un gran monte y ese monte termina ocupando todo el planeta. Por eso esta imagen indica que se trata de toda la Tierra, de toda la Tierra. ¿Sí? Esta idea de establecer un gobierno mundial no es de ahora. ¿Y por qué hablo de un gobierno mundial? Porque evidentemente se trata de establecer un gobierno mundial. Esta imagen dominaba el mundo entero, pero termina estableciéndose un monte que termina ocupando el mundo entero, deshaciendo esta imagen. Dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino. Es decir, lo que dijimos en el video anterior. Dios es el que quita reyes, el que pone reyes. Dios es el que muda los tiempos y las edades. Dios está al control. Y el hecho de que tú eres el rey de reyes porque Dios te ha dado el reino. Es decir, significa que la cabeza de oro, dice, el texto dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Es decir, que nos está indicando que cada una de estas, digamos, cada una de estas partes de la imagen son un reino. O han sido diferentes reinos que han intentado establecer el nuevo orden mundial o un orden o un gobierno de características mundiales. Y lo que le dice el profeta Daniel a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro, porque tú representas un reino. Tú representas un reino. Es decir, que lo que nos está diciendo, lo que nos está revelando la profecía del libro de Daniel, nos está revelando que aquella cabeza de oro representaba a Babilonia. Y por lo tanto, las subsiguientes partes de la estatua tienen que ver con reinos, con reyes, con gobiernos que el hombre ha ido estableciendo, intentando siempre establecer un reino global, un reino mundial. Entonces dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Los reinos siempre intentaron dominar toda la tierra, establecer un reino terrenal. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, también es importante el detalle, los pies y los dedos, en parte barro cocido de alfarero, es decir, es otro detalle. A diferencia de los otros materiales, que son materiales, digamos que se usan materiales fuertes, con un material que no coincide con la estatua. Porque el hierro el barro no se puede unir con el oro, no se puede unir con la plata, no se puede, y menos con el hierro. Y aquí le agrega que es barro de cocido de alfarero, no cualquier barro. ¿Y por qué será? Tenemos que averiguar de qué se trata, qué es el barro cocido y qué es el hecho de que sea de alfarero. Pero ya tenemos claro que cada uno de los materiales de la estatua representa diferentes reinos, diferentes gobiernos que han intentado dominar al mundo durante todo este tiempo, ¿no? Y que el primero de todos, según la profecía, fue Nabucodonosor, en este caso Babilonia. Entonces dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, en parte de hierro y en parte será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro,
Es decir, habrá algo de la fuerza del hierro, del poder político, digamos, de un gobierno político, mezclado con barro cocido. Vamos, tenemos que averiguar de qué se trata, qué es ese barro cocido. Y por ser los dedos de los pies, y acá dice que son los dedos de los pies. ¿Cuántos dedos tenemos en los pies? Tenemos 10 dedos. En parte de hierro y en parte barro cocido, el reino será parte fuerte y parte frágil. Así como viste que el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, porque es imposible unir el hierro con el barro. Pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, es decir, en los días de los dedos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte, acá nos dice de dónde fue cortada la piedra. Dice, del monte fue cortada una piedra. No con mano, es decir, no de esta creación. Este será un reino que no será establecido por esta creación, no será establecido por el hombre. La cual entonces desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, lo que va a acontecer en lo porvenir, lo que va a acontecer de acá hasta el fin, eso es lo que Dios le mostró a Nabucodonosor y al profeta Daniel. Ahora, ¿qué es el barro? Porque vemos que es la sucesión, y después con los siguientes estudios iremos viendo cuáles son esos reinos que se han ido sucediendo y cuál es el de hierro, pero en realidad lo que nos está diciendo es que son reinos establecidos por el hombre. Ahora, es Dios el que va también diciendo quién va a ser el rey. Dios es el que establece quién va a ser el rey. Dios está detrás de la trama, de la historia de nuestro mundo, conduciendo las cosas para el bien de todos nosotros. ¿Sí? Aunque el hombre le parece que él es el que decide quién va a estar, quién va a ser el rey, quién va a ser el presidente, lo que nos parezca a nosotros, sin embargo Dios el que va encauzando, en que va alcanzando la historia para nuestro propio bien, con el propósito de conducir a todos los hombres a la verdad, al conocimiento de Dios y tengan la oportunidad de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora tenemos en claro la sucesión de los diferentes gobiernos mundiales, pero ¿qué es este barro cocido? ¿Qué es el barro cocido? Bueno, vamos a leer Isaías 64, el libro de Isaías, capítulo 64, verso 8. Dice así: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Qué es el barro? El barro representa, en este caso, al hombre. Representa al hombre, el barro. En este caso, ¿no es cierto?, el profeta lo que está diciendo, nosotros somos barro, estamos reconociendo que somos, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Creador. ¿Sí? Nosotros somos de barro, nosotros fuimos creados por Dios, con las manos de Dios, por las manos de Dios. Fuimos hechos de polvo de la tierra y agua, somos barro. Ahora, ¿pero qué tipo de barro? Porque dice que la estatua tenía barro, sí, pero era barro cocido, y barro cocido de alfarero. Leamos ahora Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18, del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciéndote: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.
Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él se hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Es decir, ¿qué representa el barro cocido? Representa al pueblo de Dios. Representa al pueblo de Dios. Representa a los hijos de Dios. Entonces, lo que nos está queriendo decir que con respecto a la estatua de Nabucodonosor, que en la sucesión de estos diferentes reinos, hacia el final del siglo, va a haber un reino que en parte, es un reino de un metal que no se puede unir el metal del hierro con el barro cocido y barro cocido de alfarero. ¿Y por qué hablamos de que representa el barro cocido del alfarero? Dice, no, habla de la casa de Israel, el pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Después vamos a explicar también que no se está refiriendo solamente a Israel como nación, porque vamos a ver que a través de la Escritura Jesús nos explica que el hecho de haber nacido israelita no te hace israelita. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero Dios se está refiriendo, y esto es necesario que ustedes lo sepan ahora, se está refiriendo al pueblo de Dios. Ahora, así como dice el texto de Daniel, dice, como no se pueden unir el barro y el hierro. Por eso Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? No se puede amar a dos señores. Pero dice que acá, al final del tiempo, el poder político y la iglesia se unirían. El poder político y la iglesia se van a unir. Y cuando estos estén unidos dominando el mundo, entonces del monte. ¿Y qué es ese monte? Ahora, evidentemente, hay algo que tengo que aclarar, es que la unión de la Iglesia y el Estado no es en principio la voluntad que Dios tiene para sus hijos, porque dije que se trataba de la Iglesia. Pero Dios tiene sus hijos, que obviamente entienden que esta unión no se puede dar. Entonces dice que la profecía, dice Daniel, el capítulo 2, dice que hubo una piedra que es cortada con mano, y dice de dónde sale esa piedra, qué es ese monte y qué es la piedra. ¿Qué es el monte y qué es la piedra? Bueno, vamos a leer ahora Isaías el capítulo 4. Isaías capítulo 4. Versículo 2 al versículo 4. Dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, y a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Está hablando de los hijos de Dios. Y está hablando de Sión, y habla de Jerusalén. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Está hablando que Sión y Jerusalén son ciudades, Sión
de la relación entre Sión y Jerusalén, habla de Sión y Jerusalén como si fueran una misma cosa. Ellos albergan Jerusalén, Sión, a los santos, a los santos, a los hijos de Dios. Y en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 de Apocalipsis, nos dice, Apocalipsis 14, capítulo 14 de Apocalipsis, dice, versículo 1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. El monte Sión, el monte Sión. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él, es decir, del Cordero, y de su Padre escrito en la frente. El monte Sión, Jerusalén, representa a los hijos de Dios. Y el hecho de tener el nombre escrito en la frente significa que le obedecen. Entonces dice que una piedra fue cortada del monte. ¿Quién es la piedra? Vamos ahora a leer. Vamos a leer vamos a leer entonces Pedro. Vamos a leer el capítulo capítulo 2. Dice capítulo 12, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedra viva sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Es decir, la piedra que golpea a la estatua en la base, la piedra no cortada con mano, no de esta creación, cortada del monte de Dios, golpea a la estatua y la deshace para que se convierta en un gran monte que termina cubriendo toda la tierra. Y un reino, estableciendo un reino que jamás será destruido, que jamás se desvanecerá. Y esta piedra termina desvaneciendo todos los otros reinos para establecer el reino eterno de Dios y de los hijos de Dios. Porque ese monte representa a todos los hijos de Dios. Lo que hemos visto hasta aquí entonces es que Dios conduce la historia de este mundo. Dios es el que coloca reyes y el que quita reyes. Que a lo largo de la historia los hombres han intentado establecer un reino humano, mundial, que controle al mundo entero, pero sin embargo dice que cuando, y en qué momento, dice, cuando se una el poder político con la iglesia, cuando estos estén gobernando, porque dice, en los días de estos reyes, es decir, en los días, en el momento que estos reyes hayan conseguido su propósito de establecer un nuevo orden mundial, donde el Estado y la religión se unirán con un propósito que es dominar el mundo entero, entonces, en los días de estos reyes, Dios, dice, establecerá su reino para siempre. Golpeará, porque dice que de esa manera que viste que la piedra que fue cortada, una piedra, no con mano, la cual desmenuza el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios, te ha mostrado el rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación.
Es decir, lo que Dios nos está mostrando es la sucesión de los diferentes imperios, de los diferentes intentos del hombre por establecer un nuevo orden mundial, pero que al final del tiempo se va a establecer un reino, en parte un reino de hierro, el político, y el otro, por otra parte, el de barro cocido, que debería ser los hijos de Dios. Sin embargo, en lugar de estar, pues dice que se unirán a través de alianzas humanas. Y en realidad, ¿con quién debería estar casado el pueblo de Dios? Debería estar casado con Dios, pero sin embargo acá, en la profecía, nos muestra que la iglesia se casará con el Estado. Y cuando hayan establecido este gobierno a nivel mundial, entonces Dios va a intervenir para establecer el reino de Dios en el mundo entero. Así que hemos avanzado bastante y ya hemos entrado en tema de comenzar a entender, ¿no?, los símbolos, y hemos avanzado y hemos visto nada más que el macro de la revelación de Dios. Dios le reveló a Nabucodonosor con la intención de mostrarle no solamente a Nabucodonosor, sino también salvar la vida de los adivinos, de los astrólogos, y revelar también quién es el verdadero Dios, sino también que le mostró a Nabucodonosor, y esto, como hemos leído al principio, Dios lo dejó para nosotros, para que veamos que así como en el pasado sucedieron estas cosas, y esto es lo que vamos a ir viendo a través del estudio de la palabra de Dios, que las cosas se van a volver a repetir. Y así como Dios obró en el pasado en favor de su pueblo, también obrará en lo futuro a favor de nosotros, por lo cual no tenemos nada que temer de lo que va a venir. Las cosas que tengan que suceder, sucederán, pero el mismo Dios que guardó de Daniel, que guardó de sus compañeros, que guardó del pueblo de Israel, cuando llegue el momento, cuando el mundo crea que ha conseguido su objetivo, entonces Dios intervendrá para establecer su reino eterno, y con él todos los hijos de Dios. Por eso dice que todos los que quedaren en Sión serán llamados santos, todos los que están escritos en el libro de la vida. Así que bueno, espero que hayan podido comprender hasta aquí. Vamos a continuar estudiando Daniel y Apocalipsis, y cada vez vamos a ir añadiendo más y más. La palabra de Dios va añadiendo, la profecía va aumentando cada vez más y más, con detalles más y más asombrosos. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, y nos vemos, si así Dios lo permite, en un próximo video.